los primeros éxtasis de los 40 días. El domingo 3 de junio, sobre el gran banquete que un hombre da, que es el Pater Familias, es Dios, el banquete eucarístico de su Hijo, y los impedimentos, tanto en seglares como en religiosos, para participar bien de ese banquete. El siguiente día, 4 de junio, ve, como han visto todos los padres de la Iglesia y toda la tradición, ve Magdalena una relación íntima entre la Eucaristía y el maná, que era su figura o su tipo. Después de haber comulgado, me pareció como si Jesús me dijese. Es de notar que ella usa muchas veces este circunloquio, esta figura, este giro, me pareció. Y Santa Teresa habla también así, y tantos místicos hablan así, no de una manera apodíctica, taxativa. Jesús me dijo, vi a Jesús y no me pareció entender, me pareció ver, porque no se fían de su experiencia subjetiva, porque al fin y al cabo saben que es experiencia subjetiva. Y Magdalena tantas veces dice así, sobre todo cuando no habla directamente en el éxtasis, sino cuando lo habla después. Me pareció entender. Dice, me pareció como si Jesús, dos giros a la vez. No me pareció que Jesús, sino me pareció como si Jesús me dijese, oh esposa mía, puesto que yo me he dado todo a ti, quiero que te unas del todo a mí. Y enseguida acariciándome, otra vez aparece. Veíamos ayer que los votos son para ella una caricia de las tres divinas personas. Y la comunión es una caricia del Verbo. Acariciándome, me unió así de tal suerte que quedé absorta en la sublimidad de su amor. Y en tal estado me fue dado comprender la grandeza de aquellas palabras del Apocalipsis. Y lo dice en latín, como todo lo dice en los éxtasis en latín. Vincenti dabo nasconditum et nomen novum. Al vencedor le daré un maná escondido y un nombre nuevo. Esto es tan bíblico, ¿no? El nombre nuevo. Por eso en la vida religiosa siempre se ha cambiado el nombre, o por lo menos se ha añadido un apellido religioso. Es un nombre nuevo porque es una vida nueva. Y abandonas todo, tus vestidos, tus propiedades, tus familias, tu tierra, tu vida, y empiezas a ser una criatura nueva. La vida religiosa, la profesión es un segundo bautismo, dice Santo Tomás, y es un cuasi sacramento, es un sacramental, no es sacramento, pero entre todos los sacramentales es especial. Santo Tomás de Aquino enseña que viene a ser un cuasi sacramento la profesión. Bueno, pues un nombre nuevo, te daré maná escondido y un nombre nuevo. ¿Quién es ese vencedor al que se le da este regalo? Los que logran vencer al demonio, al mundo y a sí mismos. ¿Cuál es el maná? El Santísimo Sacramento. ¿Por qué está escondido? Porque está oculto a los soberbios, pero patente a los humildes. ¿Por qué está escondido? Porque está oculto bajo las apariencias de pan. 2 de julio habla de los efectos de la preciosa sangre. Y dice que me introdujo en la celda del vino y ordenó en mí la caridad. La celda del vino es el costado de Jesús y el vino es su preciosa sangre. ¿Quién recibe esa sangre? Recibe dos efectos. Primero, aumenta en ella, en esa alma, el ansia de seguir recibiendo esa sangre, de manera que todos sus pensamientos, deseos y afectos están como, ella dice, cifrados. A mí se me ocurre que podemos parafrasear, los pensamientos, los afectos de esa alma están filtrados a través de la sangre de Jesús. O sea, la sangre del Cordero es como el tamiz, es como
perdonen lo grosero de la comparación, en fin, como el colador, como el filtro, a través del cual han de pasar nuestros afectos. El que no pase por ahí no debe tener patente de corso, no debe atravesar la aduana. Si yo tengo un afecto, un deseo, un pensamiento que no pueda atravesar la sangre de Jesús, es que no es de Jesús. Por tanto, efecto primero de recibir la sangre, de recibir el vino, tener más ansia de recibirla. Efecto de eso, que todo en mí esté filtrado por esa sangre. Y segundo, la alegría. Vinum quod letificat cor hominis, decimos en el Salmo, ¿no? El vino que alegra el corazón del hombre. ¿Qué pasa? Que la sangre de Cristo alegra el alma contemplativa. Y el alma enamorada de la sangre es un alma en la que no cabe la tristeza, el abatimiento, la negatividad, la quejumbrosidad. Está alegre, que es lo propio de una esposa, de un alma enamorada, estar alegre. Vi cómo hacía todas las cosas en orden y con caridad hacia el prójimo por amor de Dios. Lo hacía con orden y caridad porque en grandísimo orden y caridad fue creada. Ordenó en mí la caridad. Cuando Dios ordena en ti la caridad, es que pone tu vida en orden. Y el orden es jerárquico. En primer lugar, el amor a Dios. En segundo lugar, el amor a ti misma. Y en tercer lugar, el amor al prójimo. A Padre el prójimo al final. Ojalá amarás al prójimo como a ti misma, que es lo que nos manda Dios. Amarás al prójimo como a ti mismo, conformándose Dios con que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Siquiera fuera la mitad no estaría mal. Entonces, ese es el orden. Un alma ordenada es la que respeta una jerarquía de valores regida por el primer mandamiento de la ley de Dios. Vamos, por el único mandamiento de la ley de Dios. Por el único, porque todo se resume en un mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el orden de la caridad. Por tanto, el orden es Dios, tú y el prójimo. En sentido espiritual. En sentido espiritual, en sentido material, el orden es primero el prójimo y luego tú. Claro, que si te ves una enferma, dice Santa Teresa en las Moradas Quintas, que son las de la caridad fraterna, que si ves una enferma, lo ayunes tú porque ella lo coma. Y si le duele a ella, te duele a ti, te duela a ti. Y si ves loar a alguien, te alegres más mucho que si te lo hacen a ti. Entonces hay que entrar en el costado de Cristo y vivir ahí y beber de ahí su sangre y estarás alegre y estarás ordenada. Porque muchas veces nuestra falta de paz, no, muchas veces siempre, nuestra falta de paz proviene de nuestro desorden. La paz la define Santo Tomás de Aquino, que lo toma de San Agustín. Estos santazos son, con dos palabras te dan unas definiciones perfectas, no se puede definir mejor, te lo definen en dos palabras. La paz la define Santo Tomás, según San Agustín, como la tranquillitas ordinis. Se acabó. La tranquilidad del orden, esa es la paz. La persona que vive serena porque en ella está todo ordenado, tiene una paz soberana. Una paz soberana. Se ven almas, monjas viejitas que no tienen preocupación de nada, que están siempre felices. ¿Por qué? Porque en ellas reina la paz. Reina la paz, ¿por qué? Porque está ese orden en ellas. Dios, después mi unión con Él, y después la santidad de todas mis hermanas y de todo el mundo. Y viven en una paz octaviana, pero hay que ordenarse. Y el orden interno viene muy ayudado por el orden externo, La monja tiene que ser muy ordenada, tener su oficina perfecta, tener su celda como una patena. La monja desordenada, ahí está el alma o la azotea o lo que sea anda regular, cuando hay desorden, o menos limpieza o menos organización. Serva ordinem et ordo servavit te, decían los antiguos. Guarda el orden y el orden te guardará. Si tú guardas el orden, todo es más rápido y más fácil.
Vas a buscar una llave, la llave aparece sin que tengas que rezar responso a San Antonio ninguno, porque la dejaste puesta en su sitio. Está todo ordenado. El orden es maravilloso. Luego, pues siempre está San Antonio al quite, pero en fin, lo tenemos un poco mareado. Bueno, pues todo esto hace la sangre de Cristo. Y después la siguiente éxtasis, el del martes 3 de julio, dice que en el hombre que posee la sangre de Jesús, todos los sentidos están orientados a Dios. Todos los sentidos. Se refiere a los sentidos externos, los 5 sentidos externos. Las mujeres tienen 6, pero los varones tenemos solo 5. ¿Ya saben? Los varones tenemos vista, oído, gusto, olfato y tacto. Se acabó. Las mujeres tienen otro más, porque están así y están viendo lo que pasa por ahí detrás. No sabemos dónde tienen la vista. Y están aquí, están oyendo lo que pasa al otro lado del convento. Las mujeres tienen un sentido más. Los hombres no. Por eso las mujeres te pillan siempre. Te pillan siempre. Y como encima de mujer sea madre, tienen 7 sentidos. Lo ven todo, lo oyen todo, lo averiguan todo. Las mujeres son insoportables. No se puede. Es como tener un detective privado constantemente. Pero los hombres tenemos nada más que 5, somos mucho más limitados. ¿Y qué pasa? Que esos sentidos, el alma que vive de Jesús los tiene orientados a Dios, totalmente orientados a Dios. Sus ojos son puros y penetrantes. Los ojos de un alma que sabe a qué sabe la sangre de Jesús son puros y penetrantes. Cuando más sobrecogido me he sentido yo es ante una monjita o no monjita de 90 o de 90 y tantos años, que nada más que me mire. Esa mirada es pura y penetrante. Pues se ha vivido en Dios toda la vida. ¿Por qué está ya en Dios? Una pureza de mirada que te penetra. Los ojos son puros y penetrantes. Los oídos no pueden escuchar nada fuera de Dios, del alma que vive de la sangre. El olfato no puede soportar el olor de ninguna cosa terrenal, sino solo el perfume de Dios, de pureza y de sangre derramada por amor. El gusto es tan exquisito y suave que le es imposible gustar ni paladear nada que no sea Dios. Todo lo demás es fango y basura para su paladar. Todas las cosas me parecían asco en comparación de vos, dice Santa Teresa. Me parecían asco. Y por fin el tacto de estas almas no puede soportar el roce de nada impuro o terreno. Solo con castos y purísimos abrazos quiere tocar y abrazar al amor Jesús. Todo él purísimo, que purifica a quien le toca. Aquí seguramente hay una reminiscencia del oficio litúrgico, el oficio divino antiguo de Santa Inés, que era una preciosidad. El oficio divino actual, como toda la reforma litúrgica, ha sido muy empobrecido. Y el oficio de Santa Inés era precioso. Y decía una de las antífonas, de alguna manera se ha medio conservado, porque el oficio de Santa Inés sigue siendo privilegiado, pero es mucho más pobre que era antes. Y dice una de las antífonas, cuando él me toca me siento más casta, cuando me abraza me siento más virgen. O sea, el contacto con Jesús espiritualiza, purifica, virginiza. Pues ese es el efecto de la sangre. Miren, Magdalena ve en la sangre, vamos a pasar ya más concretamente de la Eucaristía a la sangre del Verbo, ve en la sangre la totalidad de los misterios de la humanidad de Cristo, hipostáticamente unida al Verbo. Por eso adoramos esa humanidad sacratísima, como le llama Teresa de Jesús. Y por eso no podemos prescindir de la humanidad de Cristo, porque sería diseccionar a Cristo. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y desde la unión hipostática
Ese matrimonio que Dios ha hecho con la humanidad es indisoluble eternamente. Pues bien, esa humanidad sacratísima, unida hipostática sustancialmente al Verbo, es el compendio de todos los misterios de Cristo. Y así la ve Magdalena. Y por eso, heredera y discípula como es de Catalina de Siena, ella es una abanderada, una adalid, una pregonera, un heraldo de la sangre de Cristo. Y así como Catalina se alzó en el siglo XV como pregonera de la sangre, en el siglo XVI, XVII lo hace Magdalena. Porque a su vez ambas son como portavoces, a distancia de muchos siglos, de la comprensión que de la sangre tiene la cultura hebraica. O sea, la mentalidad judía ve en la sangre no lo que vemos nosotros, algo repugnante, algo que se debe evitar, algo que nos da miedo, que nos marea ver la sangre. No, para el judío la sangre es la vida. Seguramente ustedes han visto la película magnífica de La Pasión de Mel Gibson. Hay una escena ahí sobrecogedora que este cineasta toma, como muchas, de la beata Ana Catalina Emmerich, la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Son las visiones de esta santa, que es increíble, las cosas que tiene. Tiene una cosa en sus visiones que la recoge ahí este Mel Gibson, que es detrás de la flagelación. La escena de la flagelación es espantosa, es escalofriante, es de un realismo, de un verismo, que a veces no se puede mantener la mirada, pues se ve cómo se desgarra la carne del Señor según le destrozan con los flagelos. Y cuando después le arrastran como si fuera una res, los matarifes, los verdugos le arrastran y sobre el charco de su sangre, y se queda solo el pretorio. Y en aquel círculo de gente expectante que han estado detrás de esa gente estaba María, temblando, acompañada por María Magdalena. Y detrás había ido dando vueltas una figura misteriosa que a veces tenía un rostro horrible y otras muy bello, que era Satanás. Y cuando ya se queda solo el pretorio, arrastran a Jesús y se lo llevan, se han quedado las dos mujeres allí rezagadas, y aparece Claudia Prócula, la mujer de Pilato, y le va a dar unos lienzos blancos, limpísimos, planchados, se los da a María. Y se queda el que está viendo la película, se queda atónito porque dice, ¿esto a qué viene ahora? Le da aquellos paños, aquellos lienzos, y entonces María y Magdalena se van al lugar donde Jesús ha sido azotado y se arrodillan en el suelo y con aquellos lienzos empiezan a empapar la sangre, a enjugar, de manera que limpian. No se trata de una operación de limpieza, ni siquiera de purificación. Se trata de que la sangre es la vida de Jesús y no puede quedar allí para ser despreciada, ignorada, pisoteada. Esa es la mentalidad hebraica, semítica, judía, sobre la sangre. La sangre clama mejor que la de Abel. La sangre es vida, la sangre grita. Y nosotros a veces despreciamos la sangre, olvidamos la sangre, ignoramos la sangre, pisoteamos la sangre con nuestro pecado. Esta comprensión de la sangre poseedora intrínsecamente de un dinamismo vivificante es la comprensión de Magdalena. No es una mera devoción a un elemento físico del cuerpo de Cristo, como podemos venerar su sagrada cabeza, sus manos. No, la sangre es la vida, es todo Cristo. Es todo Cristo. Es pasión, es misterio. Quizá había influido un poco a esta devoción de ella también el que en su monasterio de Florencia veneraban una ampolla con la sangre de Cristo, decían ellas, claro. Dice ella en los coloquios, que son el libro de éxtasis más grande. No estamos recurriendo a ellos porque no les tenemos, pero tengo párrafos sueltos. Pero más bien estamos recurriendo a las revelaciones e inteligencias, los 40 días y los
la renovación de la Iglesia, que hemos visto. Las pruebas, el libro de la prueba del Lago de los Leones y el libro de los Coloquios no los tenemos en español, pero tenemos párrafos sueltos. Y dice ella, es una maravilla esta reflexión, una maravilla. Dice, la sangre de mi verbo, dice ella, es un imán que atrae a las almas. Esa sangre de mi verbo inclina el árbol de la vida, como se inclina a tierra el árbol cuajado de frutos. Oh verbo, miren qué reflexión. Oh verbo, tu sangre es un lazo que engaña a tu poder y a tu sabiduría. Los engaña con tanta fuerza como el lagar que estrujando la uva hace salir dulcísimo vino. Así tu sangre, oh verbo, obliga a tu poder a hacer salir tu amor, que es tu misericordia, que tan grandemente usas con todas tus criaturas. O sea, contemplamos a Cristo, el Verbo encarnado, y parece que todo en él es omnipotencia, es sabiduría. Y de repente se alza la sangre y le da un mentís. Y le dice, tu poder es infinito, tu sabiduría es increada, pero yo tu amor te obligo a darte a tus criaturas. Eso es lo que dice ella. La sangre engaña al poder del Verbo y a la sabiduría. Renuevas a tus criaturas en tu sangre y con tu sangre, dice en otro lugar de los Coloquios. Por eso tu comunicación es de sangre, suave y dulce sangre. Las delicias de los hombres son estar con tu sangre. Concibes al alma en sangre, la das a luz en sangre, la lavas con sangre, la nutres de sangre, la vistes de sangre, la coronas de sangre. Declinavit in sanguine verbi tui. Se inclinó en la sangre de tu verbo. En las revelaciones e inteligencias dice que la sangre enamora al verbo de su criatura, pues la ha derramado por ella. ¿Por qué? Jesús está loco por mí, siendo yo un gusanillo de tan mal olor, como diría Teresa, porque ha derramado su sangre por mí. Una vez dijo el Señor a Santa Ángela de Foligno, otra gran mística italiana anterior a Magdalena, del siglo XIV, es Santa Ángela, muy mundana, y volvió una noche de una fiesta y vio al Señor corriendo sangre, como después de la flagelación, y le dijo Jesús, hija, yo no te he amado de broma, no te he amado de broma. Eso nos dice Jesús. ¿Cuántas veces estamos nosotros bromeando con Él, jugando con Él? Y San Pedro nos dice en su epístola, no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Cuando uno lee estas santas, las disciplinas que tomaban, dormían en duro, ayunaban, gastaban celicio, en fin, hacían penitencia con toda naturalidad. Eso parece que ya es una cosa que no se puede casi ni hablar, pero ni a las monjas se les puede ya hablar de esto. Cuando el Evangelio todo se reduce a esto, convertíos, haced penitencia y creed en el Evangelio. Las llamadas de la Virgen en Fátima. No quiere decir que todos tengan que usar disciplina ni cilicio. La penitencia es cumplir los deberes del propio Estado con toda la perfección que se puede. Eso es la penitencia. Pero las almas generosas querrán parecerse a Jesús en su pasión y querrán expiar los pecados y querrán... Pues no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Dice la epístola a los Hebreos, sine sanguinis effusionem non fit remisio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios pudo redimirnos como fuera. ¿Qué pasa? ¿Que se complacía en hacer sufrir a su Hijo? No, sino se complace en mostrarnos su amor. Y el amor tiene color de sangre.
Si no, no nos convencemos de que somos amados. ¿Por qué nos convencemos de que la persona que más nos ama en el mundo es nuestra madre? Pues porque se ha quitado de comer, de dormir, ha pasado malas noches, ha estado siempre a nuestro lado. Es la persona que se ha sacrificado por nosotros. Eso es lo que nos convence del amor. Que el otro sufra por mí y sufra conmigo. Y eso es lo que hace Cristo, y esto es la sangre. El éxtasis del 13 de julio, Magdalena ve a la Virgen que asperja, aquí dice asperge, también está mal puesto, el verbo asperjar es muy difícil de conjugar, pero aquí dice asperge y es asperja. La Virgen asperja la sangre del costado de Jesús. Mientras asistía a la misa, cuando el Padre ofreció la hostia al Eterno Padre, vi sobre el altar un bellísimo crucifijo. Por eso la cruz tiene que estar en el altar, no está en una pared, allí no ves, el que esté en la misa tiene que ver que la misa es el Calvario y tiene que estar una cruz muy centrada. Pues dice, vi sobre el altar un bellísimo crucifijo con las llagas abiertas, como si desease que todas las criaturas entrasen dentro de él. Me parecía que invitaba a entrar a los presentes, las monjas y algún seglar. Luego vi a la Virgen María que tenía en la mano un hisopo. Lo introducía en el costado de Jesús y lo sacaba lleno de sangre, con la que asperjaba al sacerdote y a las monjas, rociándolas a todas de sangre. Pero había quien obtenía fruto y quien no. Veía que el Padre estaba cubierto de ella y obtenía fruto. Veía otra hermana que recibía una buena cantidad y obtenía fruto con el buen ejemplo que daba de palabra y de obra. Otra la recibía, pero no obtenía fruto y la dejaba caer. O sea que las monjas, según la gente que asiste a misa, según sus disposiciones, recibe el fruto de la sangre o no lo recibe. La última meditación que quiero aludir es la número 49, o sea, la penúltima, porque la última es la 50 del día 15 de agosto, estoy siempre en los 40 días, y el 7 de agosto dice así. El 7 de agosto, ella medita, estamos víspera de la Virgen de los Dolores, ¿no? Hoy, mañana es su fiesta. Pues la tristeza de la Virgen, porque las monjas por sus defectos no pueden recibir sus dones, o sea, no pueden recibir el fruto de la sangre. ¿Por qué tres cosas, y lo digo rápido y sí que nos vamos, por qué tres cosas las monjas no pueden recibir el fruto de la sangre de Jesús? Esto les puede servir de examen esta tarde ante Jesús sacramentado. Primera cosa por la que las monjas no se dejan rociar de la sangre de Jesús. Dice las monjas, no dice las almas ni dice los fieles, dice las monjas. Y por eso llora la Virgen. ¿Por qué tres cosas? Primera, por la soberbia. Segunda, por el hablar ocioso. El hablar ocioso les impide a las monjas recibir la sangre de Cristo, aunque comulguen todos los días. Y tercera cosa de las monjas que produce la tristeza de la Virgen, porque no reciben la sangre de Cristo. Lo dice Magdalena, yo no me lo estoy inventando. El tiempo gastado vanamente.